Bueno, hoy vamos a ver cómo crear una tabla de distribución de frecuencias. Lo voy a hacer explicándolo de la manera más sencilla, como me lo expliqué a mí mismo para entenderlo, eh, para no confundirnos tanto. Vamos a trabajar solamente al principio un solo parámetro para que quede bien entendido. Entonces, aquí tenemos que hay 30 estudiantes de los cuales se quiere establecer el número que calzan, los porcentajes. Entonces, para comenzar a construir la tabla de distribución de frecuencias, tomamos el mayor y el menor, que es el nivel superior y el nivel inferior. En este caso, después de leer estos datos, que son los datos recogidos, los datos totales, tenemos que 42 es el límite superior. Tenemos en cuenta 42 y ahorita le tenemos como límite inferior 35, que es el número menor que encontramos en estos datos que todavía no están agrupados. Entonces aquí tenemos el 35. Ya establecemos los dos. ¿Qué se hace? Lo que se hace es restar del mayor, restamos el menor, del límite mayor restamos el límite menor. Esto, el resultado de esto nos da 7. Entonces ahora el resultado de esto, de hacer esta resta, lo vamos a dividir en la cantidad de intervalos que vamos a hacer. Recuerden, intervalos o clases. Establecimos que se van a hacer 5 intervalos, porque la regla dice que mínimo se hacen 5 intervalos y máximo 20 intervalos. Como son poquitos datos, se usan 5 intervalos. Entonces, dividimos siete en los 5 intervalos que vamos a hacer. Eso nos da 1,4. Entonces, esta va a ser la amplitud que va a tener nuestro intervalo. Pero como estamos trabajando aquí con números de esta guisa, que son números enteros, entonces tenemos que acercarlo a uno entero para poder trabajar mejor. Entonces esto lo vamos a acercar a 2. Entonces convenimos en que la amplitud del intervalo va a ser de 2. Entonces, ya con esto comenzamos a llenar la tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué hacemos? Como se va a hacer un intervalo de 2, entonces el primer intervalo va de 35 a 37 y se deja abierto aquí cerrado al principio y se deja abierto en este lado. Entonces tenemos 35, de 35 a 37. Aquí tenemos el primer intervalo. Ahora necesitamos el siguiente paso, que es la marca de clase. Recuerden que intervalo también se le llama clase al intervalo. Esto se llama intervalo o clase. Entonces, ahora vamos a sacar la marca de clase. ¿La marca de clase qué es? Sale de sumar estos dos y dividirlo en 2. Entonces ahí tenemos 35 más 37. Esto nos da 72. Y el resultado lo dividimos en los dos componentes de ese intervalo.
nos da 36. Entonces, esta es la marca de clase. Este 36 es la marca de clase. Entonces llevamos ese dato acá. 36, ya tenemos la marca de clase. Ahora, la frecuencia absoluta. Tenemos que es el signo, la F con la I en subíndice, FI. Y aquí tenemos para la frecuencia relativa FR. La frecuencia relativa también puede aparecer HI, para que recuerden eso. Entonces aquí trabajamos la frecuencia absoluta representada con este FI. ¿La sacamos de dónde? De contar. Ahí sí ya tenemos que hacer un conteo de esta tabla. De contar lo que está en este intervalo. El intervalo tenemos los que están entre 35 y 36. Los que están entre este intervalo, entre 35 y 36, porque ya 37 pertenece al siguiente intervalo. Entonces, entre 35 y 36 tenemos, si contamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos encontramos con que tenemos 9 de estos datos están en este intervalo. Pero ojo, ya saben, no va hasta el 37, sino hasta la marca de clase. El verdadero límite es la marca de clase. Entonces buscamos hasta 36, nos dio 9. Entonces ese es nuestro número de frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es las veces que se repite un dato en un intervalo. Ya con esta frecuencia absoluta vamos a hallar la frecuencia relativa. ¿Qué sucede acá? Nosotros tenemos estos datos. Aquí tenemos en total 30 datos. Entonces, aquí, ahorita después de que hagamos toda la tabla, nos debe dar, para saber y comprobar que está bien, nos debe dar 30 acá abajo. Porque aquí van a irse sumando todas las frecuencias absolutas de cada intervalo. Pero entonces aquí, como lo que les digo, vamos a trabajar uno solito para no enredarnos. Entonces sabemos que tenemos un total de datos de 30 ítems. Entonces, ¿cómo se halla la frecuencia relativa? Se halla dividiendo la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. Tenemos la frecuencia absoluta de 9, lo vamos a dividir en 30. Entonces tenemos 9 dividido en 30, eso nos da igual a 0.3, 0,3. Entonces este 0.3 es la frecuencia relativa. Este 0.3 es la frecuencia relativa. Lo llevamos a la tabla. Estábamos trabajando en hicimos esta operación, lo llevamos a la tabla. 0,3. Ya hallamos la frecuencia relativa. Y ahora, para encontrar la frecuencia porcentual, que es el último renglón de esta tabla, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la frecuencia relativa 0,3, lo multiplicamos por 100. Esto nos da igual a 30. Este 30
es la frecuencia porcentual. Acá tenemos la frecuencia porcentual. Y listo, ya se puede decir, culminamos el asunto de trabajar el primer intervalo. De aquí en adelante ya es repetitivo. Hacemos el segundo intervalo, entonces ya más rápido. El segundo intervalo va de 37 a 39, porque establecimos que el intervalo siempre va a ser de 2 en este caso. Entonces, para el segundo intervalo ya hacemos lo mismo que ahorita. Se suman estos dos, el resultado de estos dos lo dividimos en esos dos y eso nos da 38. Esa es la marca de clase. Aquí es hasta donde vamos a buscar, recuerden, no van a buscar hasta 39 sino hasta 38. Entonces, después al contar acá nuevamente lo que hay de 37 a 38 y 38, nos vamos a encontrar que hay 13 ítems con ese número. Cuando ya tenemos ese 13, entonces ¿qué es lo que el siguiente paso? Recuerdan, 13 lo dividimos en el total de datos, siempre va a ser en el total de datos, lo dividimos en 30. Esto nos da 0,43. Entonces ya tenemos aquí la frecuencia relativa, 0,43. 0,43. Y al multiplicar eso por 100 nos da un total de 43. Entonces para aquí ya tenemos la frecuencia porcentual. Y listo, como les decía, ya es repetitivo y se darán cuenta que es un proceso relativamente simple, un poquitico de cuidado y suficiente. Ahora bien, esto aquí, recuerden a lo último, cuando lleguen hasta acá, que hagan el quinto intervalo, van a hacer 5 intervalos. Cuando hagan acá el quinto intervalo, pues tienen que sumar esto para ver que el 30 que está acá sea la sumatoria de todos estos, de todos las frecuencias absolutas, tienen que sumar el número de datos que tenemos. Así sabemos que eso, de esa manera sabemos que está bien. Aquí esta parte, la frecuencia relativa, a lo último, debe darnos 1. Pero si no da 1, pues sea en este ejercicio da 0,99. Básicamente 1. Pero entonces ahí sabemos que al hacer también la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, acá debe darnos 1, o esto que se le acerque para saber que el nivel de error es muy poco, para saber que está bien. Y acá la sumatoria de las frecuencias porcentuales debe dar 100, porque este es el 100%. Aquí debe dar 100. Así ustedes van a saber que está correctamente elaborada esta tabla de distribución de frecuencias. Eso es todo. Espero que haberme hecho entender correctamente. Espero sus opiniones y ojalá se suscriban. Que tengan buena mañana, tarde y noche.